Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Jorge Gale y es instructor y coach en negociaciones en The Black Swan Group. The Black Swan Group es una entidad fundada por Chris Voss, un ex agente del FBI, especialista en negociaciones que involucran rehenes. Luego de retirarse del FBI, decidió adaptar sus habilidades en negociaciones al mundo de los negocios. Así que hoy vamos a conversar un poco acerca de todo este mundo interesante que muchas veces pasa, digamos, desapercibido, pero es importantísimo y muy valioso para la vida diaria y los negocios. Jorge, ¿cómo estás? Hola Pablo, excelente. Súper motivado de estar el día de hoy aquí contigo y con tu audiencia. Excelente. Cuéntanos un poquito acerca de cómo te involucraste en The Black Swan Group. ¿Qué fue lo primero que te llevó a descubrir esta habilidad de la negociación? ¿Qué contexto? ¿Cómo fue que decidiste estudiar esta habilidad? Si vieras, para mí, en el caso mío, fue en el 2017. Ujú. Estaba trabajando en esa época en una aerolínea llamada JetBlue, cual es una aerolínea norteamericana, y ya tenía 17 años de estar trabajando ahí. Estaba en la posición en la cual se trata de comprar un 90% de las cosas que la aerolínea necesita. Imagínate cosas como computadoras, papitas, sodas y hasta los aviones. El equipo mío estaba encargado de hacer eso. Entonces, un día me invitaron a una reunión, la cual era sumamente importante. En la reunión me dieron una tarea, Pablo. Esa tarea fue bastante interesante. Me Mm, dijeron que el equipo mío y yo teníamos que ahorrarnos $100 millones en 5 años. Eso era porque la aerolínea quería comprar en la próxima década más de 100 aviones y tenían que bajar gastos. Entonces tenía una tarea bastante increíble. Teníamos la tarea, pero no teníamos algo, el entrenamiento de cómo hacerlo. Entonces empecé a buscar libros, programas, todo lo que podía encontrar para ayudarnos a llegar a esa meta. Y es ahí donde empecé a leer el libro Rompe la barrera del no. ujú. Eh, ¿Algún punto en particular que te llamó la atención la primera vez que leíste ese libro? si vieras que, primero que nada, en el libro lo que encontré sumamente interesante fue el hecho que desde el primer capítulo, Chris te está dando herramientas que puedes empezar a utilizar de inmediato y empezamos a ver diferentes clases de herramientas, herramientas como una etiqueta, herramientas como un espejo. Un espejo, por ejemplo, es sencillamente repitiendo las últimas 2 a 3 palabras que una persona dice. Cosas así, empezamos a probar para ver qué iba a suceder. Entonces, desde el primer capítulo empezamos a usar las herramientas y empezamos a tener resultado sobre resultado. Y eso me llamó mucho la atención. Ahora, más allá de ese primer contacto con el libro y con las enseñanzas de Chris, las herramientas que pues, ofrece Chris, Ajá. ¿cómo cambió un poco de ahí en adelante tu vida al aprender a negociar? Sí, mira, con las primeras herramientas, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, empezamos a aplicarlo en la aerolínea, empezamos a ver resultados inmediatos. Después fui hacia un evento de 2 días para conocer a Chris. En ese evento aprendí más, pude practicar más, pude hasta sentarme con él por par de horas para aprender exactamente cómo mejorarme más. Decidimos que era apropiado traerlo a la aerolínea, nos entrenó por 2 días y después de ahí vimos unos cambios más interesantes. Empezamos a ver ganancias, empezamos a ver resultados y ahorros bastante rápido. En un primer año, por ejemplo, nos ahorramos $12 millones. Eso me llamó mucho la atención, Pablo, porque me dije, si
pude hacer esto con un equipo en 12 meses. ¿Qué pasa si empiezo a aplicar esto ahora en mi vida? ¿Qué pasa si empiezo a aplicar esto ahora en mis relaciones? Y lo que enseñamos en el equipo de Black Swan es que una negociación no es normalmente lo que creemos, el cual es estar al frente de otra persona y a ver quién va a tener un mejor precio. Eso es una parte bien pequeña de una negociación. Una negociación lo que enseñamos es cada vez que tú o yo, por ejemplo, Pablo, tenemos algo que queremos, algo que quisiéramos lograr. El momento que tenemos eso en la mente, estamos en una negociación. Entonces, tan simple, por ejemplo, Pablo, si yo necesito un lapicero que tú tienes, el momento que yo tengo eso en mi mente, ya estoy en una negociación contigo. Qué interesante, porque no siempre se piensa de esa manera. Ahora, me ha hecho reflexionar un poquito y Ujú. eso quiere decir que también entramos en negociaciones con nosotros mismos cuando queremos obtener algo en la vida, a futuro. Eso es un excelente punto. Algo que enseñamos, excelente punto, Pablo, algo que enseñamos es que tienes que tener mucho cuidado, porque la negociación más peligrosa en la cual puedes estar es la cual no sabes que existe. Por ejemplo, si yo estoy en una negociación contigo y yo no estoy alerta que estoy en una negociación, entonces muy probablemente vaya a tener un fracaso en esa negociación. Y muchas veces negociamos contra nosotros mismos. Por ejemplo, si tengo que hacer algo y digamos que tú me pides un descuento y estás usando estas herramientas las cuales enseñamos, lo que vas a ver es, y lo que vemos es que si se usan las herramientas correctas, la otra persona empieza a negociarse con ellos mismos. Entonces, si tú estás usando las herramientas conmigo, pueda que me veas tratando de negociar conmigo mismo para darte lo que tú necesitas. Eso es algo muy, muy interesante. Y Sí. definitivamente creo que a todos nos toca. Siempre negociamos, estamos negociando aunque no nos demos cuenta y sería muy útil saber cómo vencer a nuestros propios oponentes dentro de nuestra cabeza, ¿no? Sí, sí, eso es un excelente punto. Mira, te voy a dar un ejemplo, Pablo. Algo que enseñamos, el cual está en el segundo o tercer capítulo del libro, se llama etiquetas. La etiqueta es sencillamente yo viendo una situación y trayéndola a la alerta, trayéndola en público, trayéndola a tu atención. Por ejemplo, digamos que te estoy viendo a ti, Pablo, ahorita mismo y pareces que estás un poco contento, Ujú, parece que estás alegre. Voy a usar una etiqueta para traer eso en vivo. Parece que estás muy alegre, Pablo. ujú, Parece que el día de hoy te va sumamente bien. ujú. Y empiezo con el parece, porque es la forma que empezamos una etiqueta. Parece que, y digo lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Y solamente usando una etiqueta, vamos a ver que tú vas a abrirte y vas a explicarme sobre cosas que estás sintiendo. Ok, ok. Ahora, esto es sumamente importante porque lo que vemos es que en vez de hacer preguntas directas, por ejemplo, ¿por qué te sientes muy bien el día de hoy, Pablo? En vez de Ujú, yo hacer una pregunta directa, la cual la mayoría de las personas no nos gusta, usamos claro. etiqueta para recibir más información y aprender sobre la próxima cosa que queremos aprender o sobre la persona. Wow. Wow. Qué buena herramienta. Definitivamente creo que a todos nos va a interesar mucho saber un poco más al respecto. Ahora, ¿tú dirías que cualquiera puede aprender a negociar? ¿O se necesita alguna especie de habilidad innata o talento? Sí, mira, cuando conocí a Chris, algo que me llamó mucho la atención es el hecho que ellos estaban negociando con
terroristas. Mm, Estaban negociando en escenarios bastante fuertes y no conocían obviamente a estos terroristas y no estaban al frente de ellos. La mayoría de las veces, si no casi todas, era en el teléfono. mm, Y la mayoría de estas personas que estaban negociando de parte del FBI anteriormente, antes de entrar en el FBI, no sabían que era negociación. Entonces, sí, todos podemos aprenderlo. Lo que tenemos que tener es, ¿verdad?, la habilidad de poder separar lo que hemos aprendido, el cual puede que sea incorrecto, y estar atentos a abrir nuestras mentes para lo que se nos va a enseñar. ujú. Correcto, entonces cualquier persona que tenga las ganas o le guste la idea de aprender cosas como la que nos estás contando, pero en Sí, mayor detalle y profundidad para poder realizarlas, puede aprender sin ningún problema. sí, en totalidad. Yo estaba trabajando para la aerolínea y Ujú. en esos 17 años nunca había recibido una clase en negociación. Imagínate, yo estaba encargado de más de $1 billón en compras para la aerolínea y mi equipo también, un equipo de 30 personas. Entonces, no teníamos, lo que sabíamos era lo que hemos aprendido en esos años de experiencia. Pero cuando conocimos a Chris y cuando nos entrenó, vimos que estábamos haciendo la mayoría de las cosas al revés. Entonces tuvimos que abrir nuestras mentes y nuestros oídos para empezar a aprender de nuevo. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, brevemente, ¿cómo es Chris? ¿Cómo es su personalidad? ¿Sientes que siempre está, tal vez, no sé, a mí, por ejemplo, me causaría un poco de intriga saber qué está pensando Chris de mí, pero ¿es una persona analítica o es una persona muy abierta, muy empática? ¿Qué tú que los conoció? ¿Cómo podrías contarnos un poquito acerca de su personalidad? Sí, mira, Chris es una persona que yo encuentro bastante fascinante. Para mí, el hecho que estoy trabajando con él y con el equipo es una bendición, verdaderamente. He tenido el privilegio de estar varias veces con él. De hecho, hace 2 semanas estaba en Dubái por varios días con Chris. Y lo que me encanta de Chris es que no para de aprender. Este hombre es más curioso de cómo trabaja el cerebro, de por qué las cosas suceden como suceden, por qué pensamos como pensamos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y está constantemente buscando cómo mejorarse, cómo mejorar al equipo. Y vieras que eso es bien interesante de mi parte, porque muchas veces uno lo ve a él en la televisión, en programas, o verdad, en programas como Masterclass, el cual es un programa fascinante en inglés. O uno lo lee en el libro y dice, esta persona se sabe muchísimo y es casi perfecto. Sí, sabe mucho, pero él le gusta estar aprendiendo diariamente. Y esa parte me fascina mucho porque no se lo deja al mismo, Pablo. Él, si aprendió algo nuevo, te va a llamar y si estás con él, te va a decir, estoy estudiando esto y esto es como creo que lo podemos aplicar. Y te va a pedir a ti que digas algo sobre eso. Quiere saber lo que tú estás pensando, quiere entender cómo tú lo utilizarías también. Entonces, en esa parte, genial. Excelente. ¿Y él es bastante abierto cuando lo encuentras en persona? Obviamente siendo alguien que va a hacer algo con él, ¿no? Sí, vieras que de todos los viajes que he tenido con Chris y desde que lo conozco en el 2017, nunca lo he visto rechazando una firma de un libro o diciéndole a una persona, no, por ahora no quiero fotos. Y me imagino que muchas veces está bien cansado porque algunas veces tenemos eventos
de un día o de 2 días, de 8, 9 horas cada evento y al final del evento uno está bastante cansado y todavía sí se sienta con la persona y contesta preguntas, firma los libros. Sí, muy abierto, Pablo, bastante abierto. Excelente. Bueno, cerrando el paréntesis un poquito acerca de Chris, volvamos a hablar de negocios ahora. ¿Cuáles son las ventajas poco conocidas que se obtienen al poseer habilidades de negociación? Como por ejemplo al hacer negocios con las principales corporaciones del S&P 500, ya que tú has estado en una aerolínea, supongo que tienes experiencia para contarnos un poco al respecto. Sí, mira, con respecto a corporaciones, algo que encontré bastante interesante es lo que estábamos haciendo antes de ser entrenados por el equipo de Chris y después. Te voy a dar un ejemplo. La A ver. mayoría de las corporaciones, si no casi todas, enseñan que en una negociación no debes de traer las cosas negativas que existen a la mesa. Debes de estar listo para decir las cosas que son importantes para tu compañía. Tienes que estar listo para traer las prioridades a la reunión primero. Te dicen que es muy importante que tú tengas tu palabra en esa mesa muchas veces antes de que la otra persona hable. Mm. Cuando empecé a aprender las herramientas con Chris y el equipo, era totalmente opuesto a todo lo que te acaba de decir. Por ejemplo, algo que empezamos a enseñar desde el principio en cualquier evento es lo que llamamos la empatía táctica. Ahora, la empatía táctica es sencillamente yo viendo las cosas por el punto de vista tuyo, Pablo, no por el punto de vista mío. Independientemente de que yo esté de acuerdo contigo o no. Entonces, por ejemplo, si tú y yo estamos en una conversación y estamos hablando sobre términos de un contrato para algo que tú me estás vendiendo a mí, yo lo que quiero entender es por qué es que Pablo piensa de la forma que Pablo está pensando y qué es lo que está pasando en el mundo de Pablo. Y lo que vemos, Pablo, es que cuando ponemos a la otra persona primero, y nosotros, segundo, la otra persona se empieza a abrir más. Cuando 80% de las veces yo estoy callado y tú eres el que estás hablando, tú te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien porque te estoy poniendo atención, porque estoy admirando algo que me estás diciendo. Y ya entre las conversaciones que tú y yo vamos a tener, lo que vas a ver es que te voy a hacer preguntas de una forma para abrirte más, para que tú me des más información. Pero vas a ver que siempre estoy atento y escuchando y mostrando que estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Eso era totalmente opuesto a lo que nosotros hacíamos en la corporativa. Lo que hacíamos era que hablábamos primero, poníamos nuestros puntos primero y ya la otra persona tenía que poner los puntos de ellos al final. Es totalmente lo Era como un opuesto. conflicto, digamos, ¿no? Porque yo vengo con mi posición y bueno, ahí empiezan los choques, digamos, más que las negociaciones. Correcto. La empatía táctica es poniendo a Pablo y a su equipo, primero aprendiendo de Pablo, estando en contacto con él para asegurarme que estoy entendiendo las cosas y después mostrándote, Pablo, que entendí todo lo que me estás diciendo y confirmándolo contigo. Eso abre las puertas, Pablo, de una forma increíble. Eso es muy diferente a, digamos, suponer, ¿cierto? O sea, hay todo un proceso para descubrir más o menos qué está pensando la otra persona con quien negociamos y no simplemente suponer que esa Sí, persona piensa de determinada manera. exactamente. Muy bien dicho, Pablo. Lo que enseñamos es que tenemos un poder muy, muy, muy grande y es algo que llamamos instintos. Nosotros los hispanos obviamente usamos esa palabra bastante,
Pero los instintos es algo increíble porque nos han mantenido vivos sobre miles de años. Y el instinto sencillamente tiene tanta información que muchas veces si yo estoy hablando contigo y mi instinto me dice, Jorge, Pablo está bravo, Jorge, Pablo no le gusta esta situación. Lo que normalmente hacemos es que decimos, no, 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 yo no quiero hablar de eso, o por dentro de nosotros, o lo evitamos totalmente. Lo que nosotros enseñamos, Pablo, es que eso es uno de los poderes más maravillosos que se te ha dado, el instinto, porque ahora vas a poder usar estas herramientas, las cuales enseñamos, para usar ese instinto y colaborar de una forma mejor con la otra persona. Excelente, esa es una muy buena noticia, porque en verdad a veces creemos que ya lo sabemos todo y suponemos muchas cosas en lugar de tratar de averiguar cuáles son las realidades en la mente de las otras Correcto. personas. Sí. Ok, Y, hay, bueno, y Pablo, disculpe, hay algunas veces que sí no estamos muy seguros y, y te voy a dar un ejemplo. ¿Te recuerdas que estábamos hablando sobre una etiqueta, sí. verdad? Y yo sencillamente es verbalizando algo que estoy viendo o sintiendo de tu parte. Y entonces digamos que, Pablo, tú pareces que estás un poco bravo, digamos, ¿verdad? Y no estoy muy seguro si estás bravo o no. Yo puedo utilizar una etiqueta para averiguarme si de verdad estás bravo o no. Por ejemplo, te diría, Pablo, parece que estás sumamente enojado. Y después me quedo callado. Entro en lo que llamamos silencio dinámico. Ahora, van a pasar dos cosas ahí. Tú o me confirmas que si estás bien enojado o me corriges y me dices, no, Jorge, no es esto, lo que sucede es tal y tal y tal y tal. De toda forma, yo soy el que estoy recibiendo información la cual estaba buscando. Entonces, enseñamos cómo utilizar etiquetas para no hacer preguntas directas, pero para hacer que la persona se abra más y darnos más información. Y en eso hay una tercera opción quizás, ¿no? Que es la persona que yo en este caso del ejemplo me mantenga en silencio. Sí, Es posible a través de las ah, herramientas en lograr totalidad. sacar siempre o obtener la información necesaria para saber qué está pasando en ese momento, digamos, por la cabeza de la otra persona. Sí, mira, es un excelente punto. Con la etiqueta también existe la posibilidad que tú te quedes callado. Ahora, digamos que eso sucede, ya que estamos hablando de una etiqueta. Y digamos que te digo, Pablo, parece que tú estás sumamente enojado conmigo y me quedo callado y tú te quedas callado. Ujú. Ahora yo puedo utilizar otra etiqueta para abrirte un poquito más. Por ejemplo, puedo decirte, Pablo, eh, perdón, parece que toqué una tecla incorrecta contigo. Y voy a tocar eso de esa forma para que ahora sí tú me tengas que responder y abrirte un poquito más y darme más información. Mm. Entonces, una etiqueta, al usarla correctamente, empieza a abrir a la otra persona y empieza a hacer que la otra persona no sienta que es una pregunta directa, pero aterriza la pregunta más suave y vas a ver que usándolas correctamente y practicando, la otra persona se siente más cómoda hablando contigo. Realmente es impresionante, ¿eh? Muy impresionante, porque, digamos, el ejercicio, el ejemplo lo estoy llevando en mi cabeza en tiempo real. Y esa segunda frase, sí, definitivamente provoca una reacción inevitable. Sí, y es que eso, That's not nice. de la forma que reaccionaste, de la forma que reaccionaste, Pablo, era de la misma forma que yo reaccioné
cuando conocí a Chris. Mm, Porque yo dije, espérese un segundo, nosotros siempre estamos haciendo preguntas directas. Por ejemplo, ¿por qué estás bravo, Pablo? claro. Comparado que parece que estás bien enojado. Mira cómo eso pega a tu cerebro de una forma distinta. Y Chris y el equipo de él en el FBI lo que aprendieron es cómo colaborar correctamente hasta con un terrorista, de tal forma que ese terrorista se abra y se sienta cómodo con ellos. Es lo mismo que enseñamos. Una negociación sencillamente es una colaboración a largo plazo para obtener una relación bastante buena con la otra persona. Y ahora que hablamos de largo plazo, a veces es importante crear relaciones a largo plazo con ciertas corporaciones, especialmente cuando tú trabajas en ellas. Estas herramientas permiten generar ese tipo de relaciones a largo plazo a nivel corporativo, entre corporaciones. Si vieras que en corporaciones, familia, amigos y en todo tipo de relación, si la otra persona, y solo con decir esto me río un poco, pero si estás hablando con un ser humano, va a trabajar. Oh, Estas herramientas van a trabajar, independientemente que sea una corporación o que sea un familiar, un hijo, esposa, sea lo que sea. Trabajan porque las herramientas que enseñamos están aprobadas por la ciencia. Sabemos que trabaja porque varias de las herramientas, el día de hoy, tenemos resultados científicos que nos han enseñado cómo trabaja el cerebro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo hago una etiqueta contigo? ¿Qué está pasando en tu cerebro? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú te abres y empiezas a hablar más conmigo y te sientes con más confianza? Por una o dos etiquetas que estoy usando contigo o por usando la empatía táctica, poniéndote a ti primero. Entonces, lo que hemos visto es que sí tenemos prueba, ¿verdad? Científica en muchas de las herramientas, las cuales nos indica cómo funciona una corporación comparado con una familia. Y vieras que en dado caso es igual con respecto a una relación a largo plazo. mm, interesante. Am, Se me estaba ocurriendo justo ahora, escuchando la Ujú. última parte. Hay una persona, hay un libro que tiene cierto aspecto al final de cada lección que te dice cómo contrarrestar esto. La pregunta va por ese lado. Sí. Si estamos ante una negociación y el negociador que tenemos al frente es quizás más experimentado, porque todavía no hemos asistido a la Black Swan Group, Ujú. es posible que este negociador más experimentado invierta la situación a su favor. Es decir, a lo que quiero llegar es, tu nivel de negociador puede hacer que siempre salgas airoso. Mira, con respecto al nivel que una persona, por ejemplo, me voy a usar como un ejemplo. Ujú, Antes de conocer a Chris y antes de ser entrenado por él y el equipo en el 2017, estábamos teniendo buenos resultados. Pero cuando conocimos a Chris, lo que sucedió es que tuvimos mejores resultados en un tiempo minimizado comparado con lo que teníamos antes. Por ejemplo, un buen ejemplo, anteriormente muchos de nuestros contratos duraban casi un año para ujú. nosotros finalizar. Después de aprender las herramientas, esos contratos nos duraron 3 a 4 meses. Entonces, lo que vimos es que para colaborar no estábamos utilizando las mejores herramientas. Teníamos algo que trabajaba, pero no era lo mejor. Lo que estas herramientas hacen es que te ayudan a colaborar de una forma más rápida y te dan el sentir con la otra persona
que vas a obtener una relación a largo plazo. No se trata sobre yo siempre teniendo el mejor precio, pero la mejor relación. Entonces, si yo soy un mejor negociador que otra persona, no estoy buscando ganar, estoy buscando colaborar y obtener una mejor relación. Excelente, excelente. Eh, ¿Tienes algún ejemplo real, digamos, en tu experiencia personal que puedas darnos con un poquito más de claridad acerca de los puntos en los cuales tuviste algún problema para salir adelante, pero gracias a estas habilidades de negociación, gracias a estas etiquetas y todas las otras herramientas, lograste sacar adelante? Sí, tengo varias. Vamos a concentrarnos en una, pero antes de darles el ejemplo, algo que les enseñamos a todos es que el hecho que tú vayas a necesitar algo de otra persona, ya sencillamente solo eso trae un impacto negativo a la otra persona. Pueda que los incomodes, puedas que ellos estén en una posición que no puedan dártelo inmediatamente. Entonces, cada vez que entramos en una negociación, van a haber dinámicos negativos. Van a haber dinámicos. Entonces, lo que enseñamos es con las herramientas cómo empezamos a tratar con esos dinámicos negativos. Y después que quitamos esos dinámicos, ya ahora podemos abrir para tener una mejor colaboración. Eso fue lo que sucedió en la aerolínea y en mi vida personal en otros casos. Le voy a dar el ejemplo primero de la aerolínea. Cuando estábamos en la aerolínea, teníamos que hablar con más de 100 diferentes compañías para obtener esos 100 millones de dólares en los 5 años que nos dieron. Bueno, muchas de esas compañías que nos daban servicios o productos eh, no iban a estar muy contentos que yo iba a tocar la puerta de ellos y decirles, necesito un mejor descuento. Con muchos de ellos no habíamos hablado por años, no teníamos una relación. Entonces, solo eso trae una circunstancia negativa en una reunión. Bueno, las herramientas nos ayudaron a colaborar de una forma mejor, entendiendo cómo quitar esas dinámicas negativas en la conversación. Cómo hablamos, el tono que usamos, cómo usamos un espejo, el cual es repitiendo las últimas dos o tres palabras de la persona, cómo utilizamos una etiqueta, la cual hemos estado hablando el día de hoy, y otras herramientas combinadas juntas para lograr la empatía táctica. Eso nos ayudó, Pablo, a hablar con más de 80 compañías en los 4 años que nos duró, en vez de 5, para llegar a ese 100 millones de dólares en ahorros que necesitamos. Eso es en la aerolínea, eso es como pudimos hacerlo. Y ahora, en un caso personal, te voy a dar un ejemplo vivo. Recientemente estaba comprando una casa Ujú. y la persona que estaba vendiendo la casa trabajaba para una empresa, una constructora, y tenían a 50 personas adelante de mí. La prioridad que tenían para el listado de compradores era muy alta, pero yo quería esa casa también. Era un barrio donde quería comprar esa casa. ¿Cómo entonces puedo pedirle a una persona que me pongan en prioridad cuando la casa va a estar lista para comprar? Porque este listado era por meses que ellos empiezan a acumular. Normalmente no se puede, pero usando estas herramientas y la empatía táctica, aprendiendo sobre el vendedor, aprendiendo sobre la vida de ellos, aprendiendo sobre las cosas que tienen dificultades, poniéndolos a ellos primero en la conversación y usando las herramientas, pude lograr algo increíble. Cuando la casa estaba disponible, yo, que era el número 50 y algo, la primera persona que ese vendedor llamó
fue a Jorge. Sencillamente hablando con ellos, usando las herramientas y utilizando la experiencia que tengo más, lo que se me ha enseñado para obtener una mejor relación con esa persona. Es increíble lo que alguien hace, Pablo, cuando confían en ti y cuando se sienten cómodos hablando contigo. Eso es una habilidad bastante importante para la vida, definitivamente. Y entiendo, en base a lo que hemos estado conversando, que jamás funciona si la usas para tu beneficio personal, ¿cierto? ¿Te refieres si la uso en una forma negativa? Exacto, como para explotar, sacar alguna ventaja de otra persona sin utilizar las herramientas que has mencionado, la etiqueta y todo eso. Sí, una excelente pregunta. Mira, es como el uso de un teléfono. Puedes usar un teléfono para el bien o puedes usar un teléfono para el mal. Al aprender estas herramientas, la persona puede, desafortunadamente y tristemente, algo que no enseñamos que hagan, utilizar la herramienta para hacerle un mal a otra persona. No enseñamos eso, no lo recomendamos, pero como cualquier otra herramienta puede suceder. Entonces, estas herramientas son tan fuertes y trabajan tan bien que sí, si la persona lo usa de una manera negativa, puede tener un daño con la otra persona. No es recomendable, no lo enseñamos porque queremos colaborar y obtener una mejor relación, no dañar una relación. Y ahora, teniendo eso en cuenta, puede haber alguna persona que, digamos, tenga mucho que perder, tanto a nivel empresarial como familiar, y opte por recibir estas herramientas para estar atento a cuándo quieren usarlas contra ella, ¿no? Contra ellas. Claro. O sea, para defenderse, para poder identificar cuándo la otra persona está tratando de manipularla usando ciertas tácticas de negociación. Ahora, fíjate en algo que acaba de hacer. No sé si lo vistes, Pablo. Usé un espejo contigo. ¿Ya? Usé un espejo contra ellas. Y me diste más información, me aclaraste lo que, lo que, lo que estabas diciendo. Esa es una de las herramientas. Ahora, yo puedo utilizar eso para descubrir más sobre lo que me estabas diciendo, cómo lo estabas haciendo, y lo hice porque obviamente nosotros no dijimos que íbamos a hacer esto, ¿verdad, Pablo? Yo lo acabo Exacto. de Para nada. hacer para que vean que esto funciona. Entonces, Ujú. sí, Pablo, si yo estoy en el otro lado y yo sé que alguien está tratando de manipular una situación o están tratando de hacerme algo negativo, yo puedo utilizar estas herramientas como acabo de hacer con un ejemplo para aprender un poquito más de lo que la persona está haciendo o la intención de la persona. Y viste, no sé, Pablo, tú puedes decirme, pero no sé si se sintió incómodo. No se sintió nunca. De hecho, me di cuenta cuando empezaste a decir que acababas de usar el espejo, así que está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra herramienta que puedas compartir con nosotros? Sí, mira, nosotros me río porque hay una herramienta que a las personas les encanta, pero se sienten muy incómodos al utilizarla. Y es la autoacusación. Em, una acusación es sencillamente yo diciendo las cosas que tú, Pablo, estás pensando de mí o posiblemente que estés pensando de mí antes de que tú me las digas a mí. ¿Y por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero hacer eso? Digamos que, Pablo, digamos que tú estás sumamente enojado, como estamos hablando Ujú. conmigo.
porque la última vez que negociamos algo, te quedé mal. No te Ujú. pagué o algo pasó y estás sumamente enojado. Vamos a utilizar el hecho que no te pagué. En verdad te quedé debiendo un dinero. Ujú. Y tú crees que yo no soy una persona sincera y no crees que vamos a poder colaborar correctamente. Esa dinámica ya existe en tu mente, Pablo. Y para tú y yo colaborar correctamente, yo tengo que tocar esa dinámica. No la puedo ignorar, porque si la ignoro, no importa cuántas veces empiece a hablar contigo, tú no me vas a estar haciendo caso en totalidad. Vas a estar con eso en la mente. No, Jorge no va a hacer esto, Jorge no va a hacer aquello. Entonces nos va a prevenir de colaborar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos? Tenemos que hablar sobre esas dinámicas negativas. Tenemos que ponerlas en la mesa y después aclararlas y así tú y yo podemos colaborar mejor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estamos hablando sobre una etiqueta, ¿verdad? Así es. Verbalizando algo que vemos, sentimos o nuestras experiencias nos dice que existen. Bueno, en este caso, esta herramienta es una especie de una etiqueta. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a hablar, lo que voy a decir es lo siguiente. Pablo, yo sé que tú piensas que yo soy la peor persona en el mundo. De hecho, Pablo, seguro piensas que jamás te voy a pagar en un futuro si hacemos negocio. Pablo, seguro crees que si firmo un contrato contigo, no voy a cumplir de mi parte. Ahora, Pablo, estoy haciendo un proceso al cual enseñamos y está en el libro, pero las personas se sienten bien incómodas con esto, porque yo ahora estoy trayendo estas cosas negativas a la mesa. Pero lo que sucede, Pablo, es que al yo traer estas cosas negativas, tú ahora vas a corregirme, vas a decir, Jorge, sí, yo me siento de esa forma, o me vas a dar permiso a decir, olvídate de eso, Jorge, ya eso pasó, vamos a hablar sobre el futuro. Y el simple hecho que yo las traiga de la forma que las estoy trayendo, hay una forma que enseñamos cómo hacerlo, es algo muy bueno, Pablo, porque quiero hablar contigo sobre eso. Quiero que tú me confirmes si es algo correcto o no. Y si es algo correcto, vamos a hablar sobre eso. Si es algo incorrecto, vamos a seguir la conversación. Pero de tal forma es importante que esos elefantes negativos sean algo que tú y yo tengamos una conversación para aclarar. Entonces usamos lo que llamamos, ¿verdad?, la autoacusación para eso, para aclarar esas situaciones y también para obtener algo que queremos. Ejemplo, hace poco fui a Panamá Ujú. y quería que me subieran de clase, de asiento. Estaba en la clase normal y quería ir a una clase ejecutiva totalmente gratis, sin pagar. ¿Cómo Ok. entonces voy a hacer algo así? O cómo, si quiero conseguir una mejor habitación en un hotel, ¿cómo lo voy a hacer? Usando la misma clase de herramienta. Por ejemplo, si Pablo es la persona que está en el aeropuerto y es la persona encargada de darme este asiento, lo que voy a hacer es lo que hice recientemente para ir a Panamá. Pablo, tú vas a sentir
que yo soy la persona más necia que tú has conocido en el mundo. Vas a querer llamar a tu supervisor y hacer que me boten de este aeropuerto. Mira cómo estoy alzando la mente tuya para que tú piensas, Pablo, que lo que te voy a pedir es lo peor en el mundo. Y voy a tirarte dos o tres de estas acusaciones y después voy a usar una pregunta. ¿Qué tan imposible sería, Pablo, para yo obtener un asiento ejecutivo? Ahora, la forma que yo utilicé esa pregunta es para sacarte un no, Pablo. Ujú, Es para sacarte un no. Estamos bien acostumbrados a siempre sacar un sí de la otra ujú. persona, pero lo que nosotros enseñamos es que quieres que la otra persona diga no. Sería imposible, Pablo, que hagas A, B o C. Sería inconveniente de tu parte. Esas son preguntas que las cambiamos para sacarte un no. Y lo que va a hacer es que te va a hacer más cómodo porque un sí te atrapa, sientes como que quiero sacarte algo, pero un no te hace sentirte más cómodo. Entonces, esa herramienta se puede usar, la autoacusación se puede usar para bajar unas dinámicas negativas o para pedir un favor que es bien difícil y trabaja como no te imaginas. A mi esposa y a mí nos dieron los asientos ejecutivos y la gente detrás mío se me quedaban viendo como, ¿qué este hombre acaba de hacer? Me imagino que hay muchas personas en este momento pensando en ciertas circunstancias en las cuales pueden utilizar esa herramienta para alguna pequeña cosita, ¿no? Cositas pequeñas en corporaciones, en negociaciones, está en el libro, ¿verdad? Ahí está en el libro, entonces pueden verlo y también al final de la charla de nosotros vamos a dar las páginas a donde ellos pueden aprender más también. Ahora, el libro entonces podemos verlo como una puerta de entrada y el Black Swan Group ya viene a ser como una especie de, no quiero llamarlo maestría, pero un nivel avanzado de negociación. No, es un buen ejemplo, lo que me encanta como lo hiciste, ¿verdad? Porque el libro, la verdad, es como cuando uno entra en la universidad que en los Estados Unidos uno lo llama 101, la primera Ujú. clase, y empezamos a aprender. El libro es excelente para eso, ¿verdad? Para empezar a aprender a nadar, por decirlo así. Pero después que ya sabes un poquito en cómo mantenerte encima del agua, quieres ahora aprender a nadar verdaderamente y entrar más profundo. Nuestro equipo, lo que hace es que entrenamos y en inglés por ahora lo hacemos de estado a estado, diferentes partes del mundo. También hacemos entrenamientos privados, pero en español por ahora lo que estamos haciendo es charlas así y también coaching personal. Entonces, si Pablo tiene una circunstancia, un contrato o algo que quiere aprender a colaborar mejor, se contacta con nosotros y yo o otra persona en un futuro también nos ponemos por medio de Zoom y por una hora o varias horas, si es lo que quieres, y hablamos contigo en cómo mejorar eso. En el futuro, el plan es, sí, de dar clases en eventos y hacer todo lo que estamos haciendo en inglés, pero estamos empezando poco a poco. Perfecto. Bueno, entonces, ¿dónde podríamos contactar con, si las personas que saben, perdón, las personas que sepan inglés, ¿dónde pueden contactarse con Black Swan Group? Para las personas que sepan inglés y español o solo español. Solo inglés porque básicamente Black Ok, Swan Group funciona en inglés. sí, bueno, el de inglés, tenemos nuestro programa en YouTube, Ok. ¿verdad? Que lo puedes entrar ahí. Si pones Black Swan Group, va a salir la página de YouTube. En español es Black Swan Group Español.
Ok. Black Swan Group Español. Ya tenemos, perdón, la página de YouTube y también de Instagram. Es el mismo nombre, Black Swan Group Español, para las dos páginas. Entonces ya está en inglés, obviamente, pero también está en español. Y para las personas que quieran un coaching directo, una sesión de coaching como la que acabas de mencionar, ¿a Ujú. dónde se contactarían? Sí, mira, en ese caso lo que les pedimos es que vayan a la página de Instagram, Black Swan Group Español, y ahí que pongan un comentario en uno de los videos y la persona encargada de la parte administrativa estaría en contacto directamente por ahí, les da los pasos en cómo contactarnos para ya entrar directamente en el programa de coaching. Excelente. Bueno, Jorge, el tiempo se nos ha agotado. Ha sido una charla muy gratificante, muy ilustrativa, muy educativa y entretenida a la misma vez. Que creo que es lo mejor que puede pasar cuando uno aprende algo. Claro, claro. Muchas gracias, Pablo, por el tiempo. De verdad, me encantó esta hora y les voy a pedir a todos que no tengan miedo de aprender y empezar a usar en un futuro estas herramientas para colaborar mejor en sus vidas. Perfecto. Dejaremos todos los enlaces aquí en la caja de comentarios y, por supuesto, el enlace directo al libro para que la gente pueda entrar al mundo de la negociación por una puerta grande. Genial. Gracias. Nos vemos.